Rogelio Frigerio, por una cuestión de salud, él tuvo COVID y está en cuarentena, seguramente jurará en la primera sesión en diputado. Y el que no juró fue Cresto. Cuando el señor director lo disponga, vemos el juramento de Pedro y después sí, seguimos con el siguiente tema. Diputado Pedro Jorge Galimberti. Juráis desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Si así no lo hicieres, la patria lo demande. Lo invito a ocupar su banca. Bueno, allí había un problema de superpuso dos audios, pero bueno, lo importante es traer la imagen y el momento de asumir todas las responsabilidades que se ha comprometido como, en principio, candidato y luego como legislador en el ámbito nacional. Así que Entre Ríos va a estar representado por 3 representantes de Juntos por Entre Ríos y 2 del Frente de Todos. Así que veremos cómo todo esto se lleva adelante. El siguiente tema tiene que ver con la situación de Cresto, Tomás Cresto, que lo habíamos estado mencionando en programas anteriores, que había una información a nivel provincia que era muy probable que Cresto no asumiera como legislador porque comenzaba ya a tejerse aquellas tramas que tienen que ver cómo se van posicionando algunos candidatos para el 2023. Y una ficha clave era, y es, la de Cresto como posible candidato a gobernador de la provincia de Entre Ríos. Y esto lo habíamos dicho nosotros tomando información de revistas o periódicos de la provincia de Entre Ríos, de Paraná. Así que finalmente se sabe y él presenta una nota, yo la tengo acá, que es esta justamente, la tenemos nosotros en una imagen, el señor director si la puede colocar, es esa justamente, donde, representante de NOSA, Buenos Aires, 6 de diciembre del 2021, autoridades del Juzgado Federal, con la competencia electoral en la provincia de Entre Ríos, etcétera, etcétera, habla, y dentro de un segundo párrafo, penúltima línea, dice, he resuelto declinar la banca de diputado nacional, etcétera, etcétera. O sea, él deja de ser este candidato ya electo por la voluntad popular, no asume, pero sí deja la banca y argumenta, dentro de lo que él cree pertinente, trabajar por los intereses de la provincia en concordancia con las autoridades nacionales y, por supuesto, recibió el apoyo del gobernador Bordet y de los intendentes entrerrianos. Ahora, la pregunta que uno se hace es, estas candidaturas testimoniales que son repudiadas por todos quienes se ven afectados cuando confían dándole el voto a tal o cual candidato. Esto se lo observa en varios partidos, no solamente en este caso particular, los hay en varios partidos, pero como nos interesa este caso, es que estamos mencionando lo dicho aquí. Yo recuerdo cuando estuvo en el Parque San José, mostrando su candidatura junto a todos los integrantes de la lista, que decía que venía a trabajar porque su abuelo tenía proyectos para Entre Ríos, su padre tenía proyectos para Entre Ríos y él tenía proyectos para Entre Ríos desde la legislatura para impulsar el desarrollo de, este caso, del norte entrerriano. Bueno, esto, desde el punto de vista de la legislatura, ha quedado truncado, ha fracasado, ha mentido, ha engañado al electorado que lo votó. Son candidaturas testimoniales y es un grave engaño, ruptura del contrato electoral, ha roto el contrato electoral, faltó a su palabra
y por lo tanto poco creíble una persona joven que pretende ser candidato a gobernador. Ahora, ¿cuál es la credibilidad que tiene esta persona cuando se presenta para un cargo, no asume, renuncia y busca una comodidad en las esferas del gobierno nacional, seguramente para volcar proyectos, seguramente, a la provincia de Entre Ríos y mejorar su posicionamiento en cuanto al electorado? La pregunta es, ¿el electorado se olvidará de este hecho, de este fraude que generó al no asumir como candidato, argumentando situaciones infantiles? Porque realmente las argumentaciones que ha manifestado, por lo menos en la nota, de seguir trabajando, de apostar al crecimiento, lo hubiera hecho del cargo de legislador, que también tiene una ventana muy amplia para mostrarse si es esta la intención de él. Allí hay una imagen, un collage, que el señor rector lo va a colocar, donde, bueno, está el presidente y él, y esa presencia que estuvo en Feliciano, en el Parque San José, cuando se presentó y hablaba de todos estos proyectos, y habíamos puesto un graph, decíamos, perdón, ¿por qué no se hizo? Bueno, ¿no? Promesas que son preelectorales y después, cuando se llega a tener que concretarse, bueno, allí hay un fraude, una ruptura del contrato electoral que en este caso lo coloca a Cresto en este escenario. Es de ENOSA, está trabajando para ENOSA y por supuesto allí hay una importante tarea que seguramente tendrá también que cumplir, pero el tema era la palabra empeñada, el compromiso asumido frente a un electorado que, si bien no lo votó masivamente, porque perdió catastróficamente en Concordia, perdieron catastróficamente en Paraná, perdieron en varios distritos de nuestro departamento, perdió en la ciudad. Si bien no ha tenido una buena performance, pero por lo menos debía haber cumplido con su palabra y asumir como corresponde, porque ese fue el compromiso que él tuvo cuando, de cara a la sociedad, de cara a los entrerrianos, le venía a decir que quería ser diputado de la provincia de Entre Ríos en la nación para trabajar por los entrerrianos. Bueno, fraude, como dice acá, ruptura del contrato electoral. El siguiente tema tiene que ver con, si el señor rector lo dispone, vemos, creo que es un audio, donde el empresario, ex legislador, Victorio Firpo, en una emisora local, FM de la ciudad, fue entrevistado por el periodista y allí manifiesta una serie de argumentaciones, de expresiones que simplemente yo tomé algunas de ellas porque la entrevista fue larga y, bueno, habiendo hechose pública esta entrevista, es que alguien me la pasa y finalmente yo puedo retransmitir esto, por supuesto, tomando el audio de la FM Ciudad. Si el señor rector dispone, lo vemos. De no tener esta lucha, de no haber participado en una línea interna, nosotros decíamos de que había que participar, aunque sea para que la gente esté activa en las PASO, cosa que tuvo el otro partido político, tuvo interna, tuvo Galimberti, tuvo Frigerio, y ellos se activaron, y el peronismo no. Entonces, todas estas cosas han traído como falencia de haber perdido una gran proporción de los votos. Lo perdimos en todo el país, se perdió en la provincia y se perdió en Feliciano una gran proporción de los votos. Se han perdido 3 distritos que eran tradicionalmente peronistas, ¿no es cierto? Se ha ganado con Elegio porque ahí siempre se hizo un trabajo muy importante y la gente recuerda a lo mejor de algunas de las cosas que se hicieron, y tal vez esto sea la electrificación rural, y ha quedado brindado. Pero bueno, se perdió en la ciudad, quiere decir que hay un posicionamiento ya muy definido, como viene
el futuro del voto si esto no cambia, ¿no? Y se olvidan de algunas bases fundamentales de las gestiones, de atender a la gente, de abrir las puertas, de atender a todo el mundo, de ejecutar, de no prometer cosas que no se puedan realizar, de realizar más que decir y hacer, y más que prometer es realizar. Todas estas cosas, ¿sí? Estos chicos tienen que aprenderlas. Muy bien. Decía yo recién, ¿no? Y acá hay un mensajito de texto. Quizás el Feliciano, muchos votaron a Cresto pensando que podría apoyar este proyecto de nuestro departamento. Sí, seguro. Estoy completamente seguro que toda la gente que votó a Cresto, o votó a Galimberti, o votó a Frigerio, están pensando en las palabras que estos candidatos le estaban manifestando. Por lo tanto, esta ruptura de este contrato electoral es lamentable y bueno, y nos marca de alguna manera a la clase política en función de esta discontinuidad que existe entre lo que la sociedad quiere y necesita y lo que los políticos buscan en función muchas veces de acomodarse ellos, y bueno, después vemos si hay cosas para hacer por nuestro departamento, por nuestra provincia, por nuestro país. Entonces, muchas veces decimos siempre que hay que ser un poco crítico de estos enfrascos que vienen ya prearmados y que de pronto se comercializan, hablo en términos irónicos, en el mercado electoral. Pasamos ahora a otro tema que tiene que ver un poco con lo que decíamos la semana pasada, el tema de educación. ¿Y por qué? Porque es un tema muy importante. Estamos en un momento donde finalizan un ciclo lectivo, falta unos días todavía, pero estamos ya casi al finalizar de un proceso y se avecinan probablemente cambios en materia de educación y, como habíamos dicho la semana pasada, qué está pasando en educación a nivel provincial o a nivel departamental en este tema. Una de las cosas que hay que mencionar es que habíamos dicho recientemente que 7 de cada 10 niños, 7 de cada 10 chicos menores de 17 años son pobres y por lo tanto la pobreza muchas veces viene asociado a limitantes, a limitaciones que tienen que ver con lo cognitivo, con la capacidad de comprender, entender y sobre todo de entender aquellos niveles de complejidad que se necesitan desarrollar en las escuelas para que el alumno finalmente pueda hacer este proceso de aprendizaje complejo que se necesita desarrollar al cabo de determinados ciclos. Entonces, nosotros en educación decimos, hay una resolución que es la 10.050, la 1550, perdón, del 2013, que habla de las trayectorias de los alumnos, las reales y las trayectorias teóricas. Son aquellas reales donde el alumno probablemente va a pocos días a clase, pero de alguna manera sigue yendo, tiene un alto grado de faltas, hay abandono, hay sobreedad, cambio de modalidad, etc. Distintas causales que lleva a que el alumno no tenga una regularidad en el ciclo lectivo. Y por el otro lado están las trayectorias teóricas donde el alumno permanece, avanza, crece y promociona. Entonces, en este proceso tan complejo que es la educación, hay algunas cosas que podríamos observar y analizar en función de los datos. ¿Qué nos está diciendo algunos datos que tienen que ver con lo que se ha observado en materia de presupuesto desde el 2018 a la fecha? Creo que hay unos cuadros, señor director, si usted lo muestra, nos ayudará a entender un poquito esto que estamos mencionando. Existe, por un lado, hay que distinguir lo que es inversión educativa, que tiene que ver con las cuestiones operativas del sistema, y cuando se habla de gastos operativos, están involucrados dos aspectos. Los organismos educativos, que tienen que ver con el Consejo de Educación y con la UADER, y qué hay de gastos en cada uno de ellos. Si el señor director lo dispone, lo vemos.
Bueno, dentro del Consejo General de Educación tenemos que gastos de personal, sueldo, etcétera, transferencia, allí está, transferencias que tienen que ver con lo que se transfiere a escuelas, sueldos de escuelas privadas y también, por otra parte, lo que tiene que ver con consumo, servicios personal y bienes y uso, y gastos varios. En este cuadrito, en este gráfico, lo que estamos viendo es el presupuesto 2022. ¿Cuánto se lleva cada partida de esto que estamos hablando? El 81,7% gasto de personal. Gasto de personal tiene que ver con, bueno, sueldos, etcétera, del personal. Transferencias, salarios de las escuelas públicas de gestión privada, el 17,86%. 0,16% destinado a bienes y uso. 1,5% servicios no personales. 0,41% bienes de consumo. Y el 3% gastos figurativos. ¿Qué es lo que se está observando en estos gráficos? Si lo podemos avanzar un poquito más, en la siguiente figura nos indica esa curva, pues esa declinación que tiene que ver con los fondos destinados a cada uno de las cuentas mencionadas, gastos, transferencias, bienes de uso, servicios no presenciales, bienes de consumo, gastos figurativos. Lo que se está observando en línea roja es cómo viene decreciendo la inversión en educación en la provincia de Entre Ríos. Si bien lo que se manifiesta allí es un aumento en cuanto al presupuesto en educación, lo que está evidenciándose que lo que se transfiere a las escuelas, especialmente a gastos operativos de las escuelas, organización educativa, cada vez es menor. Y los datos figuran, sobre todo en la lista de arriba, en rojo, aparece en la columna número 9, erogaciones de capital, lo cual en el 2022 suma un importante de 1.852 millones de pesos para las escuelas. En definitiva, lo que se está diciendo es que en materia de datos presupuestarios del 2018 al 2020, aportan erogaciones sobre la ley de presupuesto, va a una declinación de lo que tiene que ver con las partidas presupuestarias. Entonces, cuando se habla de presupuesto para educación, hay que observar cada uno de estos ítems que se están viendo y nos damos cuenta de que muchas veces no hace falta, no es correlativo mayor inversión con mejor educación. En este caso puntual, la mayor parte de las partidas va para pagar sueldo y muy poco para lo que es innovación, etcétera, etcétera. Otro dato que también es importante mencionar es que, de acuerdo a un gráfico comparativo entre Argentina y Chile como consecuencia de las evaluaciones que se han estado observando recientemente, el 25% de las clases, tenemos menos clases, un 25% menos clases en Argentina que en Chile, por ejemplo, ¿no? Y esto tiene que ver con la cantidad de horas cátedra frente al alumno en un grado comparativo entre Argentina, Chile o países relacionados al nuestro, como puede ser Uruguay, Paraguay, etcétera, y los días de clase. Entonces, si bien es un cuadro comparativo de manera numérica, cuántos días en uno y cuántos días en otro, no habla, por lo menos no es correlativo a los rendimientos que los chicos han tenido con respecto a las evaluaciones, porque si bien no es mucha la diferencia en cuanto a días a lo largo de un año, sí es bastante importante la diferencia en cuanto a los rendimientos académicos evaluados según la última evaluación de la ONU y según PISA anteriormente. Entonces, teniendo en cuenta cómo ha ido el rendimiento de cada uno de estos niveles primarios y secundarios en las evaluaciones, nos damos cuenta de que
estos niveles han ido decayendo como consecuencia, en principio, de una falta de presupuesto, poco presupuesto para innovación en materia pedagógica, y por otro lado, sostener los salarios docentes que han sido cada vez de menor poder adquisitivo, y también en paralelo los rendimientos académicos de los alumnos en nivel secundario y primario. Estos datos los tiene el Consejo Nacional de Educación, estos datos los conoce, y bueno, hay que ver qué van a hacer, qué están pensando hacer, qué están proyectando hacer a futuro, porque seguramente que estos datos preocupan y habrá que tomar carta en el asunto. Es muy importante la función de los legisladores, los nuevos legisladores, cuando asuman del 23, para ver cómo estas cuestiones se van revirtiendo, porque estos cambios son a largo plazo. Uno no debe esperar que en 4 años esto mejore. Podrá haber una tenue mejora, de acuerdo a las evaluaciones se pueden observar, pero el verdadero cambio en cuanto a estas rupturas que se generan como fracasos se logra a partir de un proceso bastante extendido. Una de las cosas que es interesante saber, creo que hay un gráfico más, señor director, que tiene que ver con los niveles. Me parece, si ese es el que vamos a mostrar, si es que lo tiene a mano. El siguiente, por favor. Bueno, ese prácticamente no se ve casi nada, pero es porque es una impresión bastante poco leíble. La tengo, es los niveles de desempeño, hablábamos nosotros, hay 3 niveles de desempeño. El primario, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Habíamos dicho que las evaluaciones de la 1 marcaban 4 niveles. El 1 era el más bajo, el más elemental, el 2 y el 3, y el cuarto ya había una mayor comprensión de lo que se estaba evaluando. En este caso, solamente mencionamos 3 que tienen que ver con el Ministerio de Educación de la Nación, y el alumno en el nivel 1 utiliza habilidades de carácter instrumental básico. Sabe manejar un microscopio, por ejemplo, pero le cuesta mucho identificar lo que está observando, por decir algo relacionado a ciencias. Le cuesta resolver situaciones complejas, prácticamente no las entiende, y bueno, solamente en este nivel es conocimiento, nada más, nivel 1, muy, muy bajo. Es donde está casi el 50% de nuestros alumnos de escuelas primarias. En nivel 2, ya hay casi un 25%, en este nivel se establecen relaciones conceptuales, es decir, aquí el alumno puede generar relaciones, no complejas, pero sí relaciones al fin, entre aquello que se está explicando y se está tratando de que el alumno la resuelva. Describe medianamente, hace una descripción de la realidad, por supuesto plantea ciertos planteos y reflexiones con respecto a las problemáticas que se le están sugiriendo resolver. Y en el nivel 3, el nivel más alto, de acuerdo a este grado de elaboración de desempeño, aquí ya hay una resolución de problemas, ya puede resolver problemas de manera autónoma, es decir, hay un aprendizaje autónomo, y esto está dado por cuáles han sido las competencias que se le ha dado al chico, que se lo ha instruido, para que las pueda resolver. Aquí hay puede fundamentar con mucha más autoridad que en el nivel 2, en el nivel 3. Resuelve problemas, fundamenta y justifica. Entonces, todos estos procesos, hace abstracciones, puede imaginarse situaciones problemáticas diferentes a las que se le plantea. Entonces, este grado de comprensión tiene que ver con cómo al alumno el docente le enseña. ¿Qué es lo que el docente le está enseñando a la hora de trabajar en el aula? Y aquí hago yo una diferenciación, si el señor doctor lo dispone, volvemos al piso, una diferenciación entre lo que son estrategias, técnicas y actividades. 3 andamiajes en el cual el docente tiene que transitar para poder llegar a aquello que se ha propuesto como objetivo, como propósito, como meta. Entonces, hay herramientas para lograrlo. El problema es qué tiempo tenemos para dedicarnos a estos procesos pedagógicos que van a inducir a un aprendizaje
que tiene que ver con competencias a desarrollar. Un ejemplo sería el aprendizaje basado en problemas. Aprendizaje basado en problemas. Yo